Lo que haremos en el municipio de Lima será establecer una política anticorrupción y lograr que el municipio de Lima sea acreditada la norma ISO 37001, la norma antisoborno. Un ejemplo de lo que pide la norma. Te pide identificar cuáles son los puntos, las áreas de la municipalidad donde hay más probabilidad de corrupción. Riesgo. Yo ya los identifiqué. ¿Quién hace los pagos? ¿Quién hace las compras? ¿Quién hace las licitaciones o quiénes? ¿Quiénes están en el establecimiento de parámetros o nuevas zonificaciones? ¿Quiénes son los que están cerca de las aprobaciones de certificados sanitarios, de defensa civil y de fiscalización? Esas personas, si aplicamos la norma 37001, además de todo lo que dice la ley, tienen que cumplir ciertos requisitos adicionales. Polígrafo. Tienen que cumplir el requisito de chequeo de su patrimonio permanentemente. No pueden ir ahí personas que, por ejemplo, cumpliendo todos los requisitos legales, tengan problemas con Infocor o deban la pensión económica de hijos. ¿No? Porque esas personas están susceptibles a entrar en un tema de corrupción. Entonces, usted se compromete a ir más allá de lo que establece la norma por un tema de transparencia en la gestión. Ahora, si el problema es extraordinario, hay que hacer medidas extraordinarias. Una pregunta que creo que lo debe estar acompañando, porque usted tiene ya varias semanas como candidato recorriendo un asunto que a nosotros nos perturba, nos preocupa, es el transporte. ¿Qué se va a hacer para ordenar, arreglar un transporte que es caótico en esta ciudad de millones de personas? ¿Qué es lo que he escuchado y qué es lo que propone? Lo que voy a hacer es disminuir de las 3 horas promedio que todos pasamos en el transporte público cada día, 30 minutos. Lo voy a hacer con 12 medidas de ingeniería de tránsito, gestión de tránsito. Voy a mencionar 2 solamente. Voy a regular el horario de entrada de los camiones de carga a la ciudad de Lima. En las horas punta de 7 a 10 de la mañana y de 5 a 9 de la noche voy a gestionar que no ingresen estos camiones. Vamos a ver formas de que puedan hacer su trabajo sin afectar. Para cumplir eso, porque hay muchas ordenanzas, leyes, sí, en fin, no se cumplen. Hay 3 cosas. O no se supervisa. Correcto. Hay 3 cosas que tienen que hacerse para que esto funcione. Primero, tengo que buscar en las este, norte y sur de entradas de Lima terrenos donde puedan estacionar los camiones que llegan a la hora de la prohibición. Segundo, tengo que hablar con los centros comerciales, centros de abastos y mercados para que, como algunos ya lo hacen, todos hagan la logística de madrugada. Esta es la única ciudad con casi 10 millones de habitantes donde se hace logística en almacenes de día, ¿no? Y tercero, tengo que pedir a la policía que me acompañe en la madrugada para que no me roben los camiones, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. El segundo punto importante es la real sincronización de los semáforos de Lima. Esto no entiendo por qué las administraciones que hasta ahora han estado no han hecho este trabajo. Es un trabajo que claramente tiene un objetivo de lograr sincronizar semáforos, se llaman olas verdes, no con policías, sino tecnológicamente, para que esto, en función del flujo del tránsito, permita una velocidad mayor a los 5 kilómetros por hora que hoy tenemos en hora punta. Pero lo que vemos también, señor Cornejo, son combis que acumulan papeletas y nadie las saca de circulación, colectivos que hacen recorrido en zonas que solamente estaban para los buses, y esto genera mucho más desorden y caos. Entendemos que la gente tiene que trabajar, necesita trabajar, pero una ciudad sin orden se va al caos. ¿Qué se va a hacer en esos casos? Tiene que haber orden, pero tenemos que darle a todos los actores algo lógico. Voy a explicarlo. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, con los corredores, que son parte de un sistema que en algún momento tendrá Lima. Pero el corredor azul, voy a tomar solo el caso del corredor azul, nace en una calle en el RIMAC y termina en una calle en Miraflores. Pregunta. Yo a las personas que antes tomaban un vehículo, vamos a poner el caso de Puente Piedra, y se iban con una sola combi, desde Puente Piedra hasta la Universidad Agraria de La Molina. Una ruta antitécnica, larga, cara, pero le resolvía su problema. Hoy día esa persona tiene que tomar una combi en Puente Piedra, bajarse en el RIMAC, subir al corredor, bajarse en Miraflores y tomar una tercera combi a La Molina. Ahora, hay otro tema en medio de las personas que hacen grandes trayectos, que son los peajes. Y no quisiera dejar ese tema, por ejemplo, de no lado. lo voy a dejar, pero permíteme terminar 2 segundos. 2 segundos el punto. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer que, por ejemplo, los corredores se conecten, empiecen o en una estación del Metropolitano o en una estación del metro y el final también, de manera de darle sentido, lógica, circulación al sistema que hoy no tiene, porque hemos estado acostumbrados a trabajar compartimentos estancos. Peajes y pasajes. Los contratos de concesión de Lima Metropolitana tienen un vicio de origen que hay que corregir. Se han hecho, no sé por qué, autofinanciados. ¿Qué significa esto? Que nosotros, los ciudadanos, cuando pagamos el pasaje o el peaje, tenemos que pagar el 100% de la inversión privada que se puso. Esto no es posible.
Por ejemplo, en la línea 1 del metro, el pasaje, como sabemos, es $1,50. El costo es casi 4 soles. Todo proceso de transporte público se subsidia. Aquí, en Tokio, en París... contratos, ¿qué es lo que Pero por supuesto, pero para este concepto, yo no soy de los que dicen no a los peajes y ¿cuál es la solución? Se acabó el discurso, ¿no? Aquí tenemos que hacer una seria renegociación, pero tengo que hablar con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque al volver el contrato de autofinanciado a cofinanciado, tiene que entrar el MEF. Y eso es lo que hay que hacer, sentarnos con el gobierno nacional, porque estamos en una ciudad con 10 millones de habitantes, donde yo no puedo tener el transporte público al libre albedrío del mercado. Y con vías prácticamente paralizadas. Lo que iba a hacer la Prialé está paralizado. Entiendo que hay un tema allí de investigación, de presunta corrupción, sí, pero en el camino perdemos tiempo valioso para la ciudad. Y así como la Prialé, tenemos otros puntos de la ciudad que están tuburizados, obras paralizadas, que no terminan en el plazo. ¿Cuál es el compromiso para que una obra que debe durar 120 días no termine durando 340 días como ocurre con algunos puentes? Es muy sencillo, pero requiere voluntad política. A los contratos de concesión o de tercerización, porque ¿cuál es el problema aquí? Las empresas que hacen las obras, que no son concesiones, son terceros. Entonces, cuando uno va y dice, ¿por qué no acabó usted la obra? Bueno, dice, el concesionario o el contratista tal no ha terminado. Entonces, esto se soluciona con una decisión. Carta fianza de fiel cumplimiento, ya lo dice la norma, carta fianza por no cumplimiento de la fecha. De manera que conforme pasan los días, que es el periodo normal, el contratista tendrá que pagar y eso creo que lo hará repensar su actuación en el tiempo. ¿Cómo coordinar, señor Cornejo, con otros distritos? Porque hemos escuchado propuestas bastante irreales o en todo caso difíciles de cumplir. Por ahí mencionaban cámaras de última tecnología con reconocimiento facial, pero es una inversión importante, hay que saber qué dinero se maneja y en qué distritos, por ejemplo, se pueden hacer cambios para bien de los distritos, porque hay competencias también de las municipalidades. ¿Cómo articular eso? Yo soy más práctico. Por ejemplo, en seguridad, ahora que mencionas. Correcto, yo soy más práctico. A ver. En cada cuadra, revisemos nuestra cuadra en la que vivimos. Hay más de por lo menos 4 o 5 cámaras. La cámara del banco, la cámara de la botica, la cámara del centro comercial, la cámara de la bodega. Esas cámaras ya tienen imágenes. Lo que tenemos que hacer es con un software que no es nada complicado, integrar esas imágenes a las imágenes del serenajo de la policía y tenemos 20 veces más de imágenes. Ahora, ¿para qué nos sirven las imágenes si no tenemos un cuerpo de reacción rápida? Aquí tenemos que hacer algo concreto. Yo propongo, siempre se ha hablado del Serenajo Sin Fronteras. Ok, no se ha logrado, creo que porque tenemos una Lima con compartimentos estancos. Cada distrito es un mundo. Sí, pero distrito, por ejemplo, Miraflores, Surquillo, El Agustino, La Victoria, ¿no? Rímac, San Juan del Urigancho. Esos distritos fronterizos van a tener, en mi gestión, la posibilidad o yo diría la decisión de actuar juntos. Porque los delincuentes tienen 3 ventajas. La primera es la ventaja de la sorpresa. No nos dicen cuándo nos van a asaltar. La segunda es la ventaja de la ubicuidad. No son del mismo distrito los que nos asaltan. Y la tercera es que usan la tecnología para escapar, usan el Waze. En cambio, el Estado, que tiene a la policía y el serenajo, no tiene ni comunicación entre ellos. Nosotros vemos a los policías con su celular. ¿Están hablando a su base? No, están hablando a su casa. No hay radio tetra entre los policías. Los serenos sí tienen algunos distritos, hay que conectarlos. Pero además tienen que trabajar conjuntamente, no importa la línea distrital. Yo voy a hacer un trabajo de liderazgo con los 42 distritos para trabajar conjuntamente. Todo esto sobre el tema de seguridad, que sin duda es importante, necesario, demanda inversión. Y allí la pregunta de algunos televidentes, estas cuestiones que está planteando el señor Cornejo de manera interesante, ¿cómo se financiaría? Bueno, muy sencillo, el tema de la... No me digas que es muy sencillo, sí, ya alguien lo hubiera hecho, pero bueno. Bueno, es que, ¿saben por qué no están ocurriendo las cosas? Yo no creo que las autoridades que estén en funciones no sean personas inteligentes. Incluso les doy el beneficio de la duda que cuando llegaron tenían la intención de trabajar por Lima. Pero llegan y se olvidan. Ese es el gran problema que tenemos los políticos, además de la corrupción. ¿Cómo se financia? Planteamos cosas que luego no cumplimos. El tema de las cámaras que acabo de mencionar no requiere mayor financiamiento, sino una conexión de un software que se hace tranquilamente con recursos del municipio y con buena voluntad de todos los actores. El tema de la integración de los serenos requiere voluntad política, no recursos. Bueno, pero hay que hacer un mapeo, hay que identificar las cámaras de los establecimientos, hay que conversar con las personas eso para que accedan al pero eso software. No es dinero. Eso es voluntad política, gestión y tiempo. Y esa logística incluso... No, pero también requiere una inversión, porque estamos hablando de cámaras que se van a reubicar, alta tecnología, donde sí, personas que las van a operar 24 horas, no solamente donde cámaras. Donde sí tiene que haber una inversión
no es precisamente en esta integración de cámaras que estoy planteando, sino en las cámaras que tienen que ir en los semáforos como ocurre en el Callao. Esa sí es una inversión que yo propongo se haga vía concesión, de manera tal que la propia, como funciona en el Callao, la propia, digamos, dinámica de las cámaras permite generar los ingresos que repaguen la inversión. Otro tema que hemos visto ahora en Villa María del Triunfo, pero que también lo sentimos en muchos distritos, es el tema de los mercados. Hay un mercado formal, reconocido, que paga sus tributos y alrededor se genera otro microcosmos que cierra la calle para el tránsito, genera mucha basura, delincuencia. ¿Quién va a poner orden ahí? Bueno, tiene que haber orden, pero al mismo tiempo tiene que haber alguna alternativa para esta gente. Yo, por ejemplo, caminé el otro día por los exteriores del Parque del Migrante y todos los comerciantes que están afuera de la parada están allí esperando la famosa tierra prometida. Ahí está el terreno. Falta de gestión, falta de voluntad. Se promete y luego se olvida. ¿En 4 años se pueden hacer cambios como este? Algunos de esos sí. Otros tendrán que ser políticas de Estado que los próximos gobiernos municipales tendrán que hacer. Pero sobre todo hay que recuperar la confianza. Ejemplos como estos miles. Por ejemplo, visité ayer Patio Unión, Avenida Argentina. 400 familias que hace 5 años fueron expropiadas por Línea Amarilla y ahora están esperando su título de propiedad. ¿Tan difícil es darlo? Nadie les responde en el municipio. Cornejo, todo esto suena muy bien, digamos, de palabra, como propuestas. ¿Qué lo diferencia usted del resto de candidatos? Porque las encuestas están muy complicadas. Sí. Hay 2 personas que se pelean, disputan el liderazgo, pero el voto indeciso es también bastante interesante, ¿no? Pues yo creo que esta es una elección muy interesante, más bien. Totalmente diferente de las anteriores. Primero, casi, digamos, la gran cantidad de candidatos están generando una dispersión de votos que no había antes. Segundo, un buen porcentaje de la población todavía no está en modo electoral. Tercero, yo creo que aquí viene lo importante, las personas van a empezar a interesarse, a escuchar y a ver qué cosa es lo que se plantea. ¿Y qué va a hacer usted que marque esa diferencia para esas personas que no han escuchado? Yo estoy listo para trabajar mañana, esa es mi diferencia. Bueno, pero también tiene que haber debate. ¿Usted con quién estaría dispuesto a debatir en esta campaña electoral? Con todos. Estamos con la ruta electoral. Con todos. Mira, yo ya me he comprometido con 9 debates de aquí hasta el 7 de octubre. Que han organizado universidades, colegios profesionales. ¿Pero con quién le gustaría a usted debatir? No, con todos, mañana, con todos. Pasado, no, con todos. No plaza, digamos, a nadie en particular. Con todos. Porque la mayoría quiere tener al señor Reyardo, que está puntero, ahí a su disposición para discutir las cosas. Pero él tiene unos asesores que le están diciendo que no debata. Pero es muy diferente la posición del señor Castañeda hace 4 años, cuando tenía 50% de preferencia electoral y él decía no quiero debatir. Alguien que tiene el porcentaje que dicen las encuestas y que no quiere debatir. Esta semana, señor Cornejo, hemos iniciado en Latín, en 90, lo que hemos denominado la ruta electoral. Cada día en un distrito y cada día un candidato metropolitano a Lima, como es su caso el día de hoy, ayer y pasado con otros candidatos. Habrá oportunidad de volverlo a invitar, por supuesto, para continuar en el clima de la campaña, tomándole el pulso a las propuestas. Lo felicito. Lo que más importa aquí es saber qué piensa la población y decirle a la población 3 cosas. Cumplir con lo que ofreces, caminar siempre y no solamente en campaña y sobre todo juntarte de buena gente para hacer bien las cosas. Bien, señor Cornejo.